Hola queridos alumnos, bienvenidos a su clase de lengua materna español. Soy el profesor Horacio Cruz Rosas. En esta sesión identificarás qué es el cuento y cuáles son sus características de cada subgénero. Comencemos. A muchos de nosotros nos encantan los cuentos por las historias que nos narran. Pero ¿qué es el cuento? Este es una obra literaria que pertenece al género narrativo y se caracteriza por contar una historia corta que puede ser real o ficticia. Además, tiene pocos personajes. Existen muchos tipos de subgéneros dentro del cuento. Como puedes ver en el esquema, te presento los más representativos. En los cuentos clásicos, las historias se relacionan con princesas, brujas, caballeros, dragones, entre otros. Mientras tanto, en los cuentos de ciencia ficción se narran historias sobre la ciencia y la tecnología, sobre cómo será la vida en un futuro con el avance de las máquinas. En los cuentos policíacos se abordan temas relacionados con policías, detectives y actos criminales como asesinatos y robos. En los cuentos de terror, las historias se vinculan con el suspenso, monstruos, brujas, fantasmas, etc. Ahora que ya sabes cuáles son los tipos de cuentos, es importante que conozcas que estos tienen una trama que señala cómo se va desarrollando la historia. En el inicio se narran las características de los personajes y cómo es el lugar donde se lleva a cabo la historia. También se le conoce como planteamiento. En el nudo se presenta el conflicto o problema al que se debe enfrentar el personaje principal. Y en el desenlace se cuenta el final de la historia, que puede ser feliz, trágico o el autor deja en suspenso para que el lector pueda imaginarse el final. Otro aspecto importante que debes considerar al momento de escribir un cuento son los personajes y estos pueden ser diversos. En el siguiente organizador gráfico puedes observar los que se utilizan frecuentemente por los autores de los cuentos. El personaje protagonista es aquel en el cual se va a desarrollar toda la historia y se va a enfrentar a un conflicto. Los personajes aliados son aquellos que van a ayudar al personaje principal a que logre su objetivo que se ha propuesto. El personaje antagonista se va a oponer al protagonista y va a impedir que éste alcance su objetivo. Mientras tanto, el personaje mentor es aquel que motiva al personaje protagonista para que éste pueda enfrentarse a un problema. Un elemento más que debemos considerar al momento de escribir un cuento son los tipos de narrador. El primero de ellos es el narrador omnisciente. Este conoce todos los detalles de la historia, cómo piensan los personajes, qué es lo que sienten e inclusive lo que están imaginando. El personaje protagonista participa como personaje principal dentro de la historia y utiliza la primera persona para narrar los acontecimientos que ocurren. El narrador testigo es aquel que participa como observador dentro de la historia. Ahora que ya conoces los elementos del cuento y sus características, te invito a leer y escribir un cuento de algún subgénero que más te llame la atención. Puede ser de terror, clásico, de ciencia ficción o policíaco. El límite es tu imaginación. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.